Hoy renuncio a todo estorbo en mis finanzas, en mis familias. Su palabra, hasta la hora en que se cumplió su ¿qué? El dicho de Jehová le probó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que saliera, que tiene que ver con nuestras emociones. ¿Qué tiene que ver con nuestras qué? Sin duda alguna estamos en un tiempo en donde todo el mundo está luchando con las emociones. Y nosotros necesitamos escuchar una palabra que libere el poder de Dios sobre nuestras emociones. Lo primero que quiero hablarte es que Dios quiere que tú aprendas a cantar salmos y hablar sus maravillas. ¿Para qué? Para que a medida que hagas eso, tu corazón pueda recuperar lo que es la alegría. ¿Cuántos quieren que la alegría vuelva otra vez a su vida? Yo voy a hablar de la alegría que viene de Dios, no la alegría que viene del mundo. La alegría de Dios no tiene que ver con tomar, con fumar, con beber, con bailar. La alegría que viene de Dios no tiene que ver con ningún vicio. La alegría de Dios no tiene que ver con ninguna situación que estemos pasando. La alegría de Dios básicamente tiene que ver con la capacidad que tenemos de poder proclamar el nombre de Dios, de poder hablar lo que Dios habla en su palabra y en las maravillas que Él hace en nosotros. Quiero decirte hoy de parte del Señor esto. Hay algo con lo que tenemos que lidiar constantemente, yo me atrevería a decir que semanalmente, es con el desánimo. ¿Cuántos quieren aprender cómo opera el desánimo? El desánimo es una estrategia del diablo. ¿Para qué? Para derrumbar tus emociones. Y si el diablo logra hacerte caer tu ánimo, tú no vas a poder tener claridad de la vida ni claridad en nada. El desánimo es el resultado de agotar nuestras fuerzas físicas, pero sobre todo es el resultado de agotar nuestras fuerzas espirituales. Cuando estamos en la iglesia, estamos en un territorio en donde Dios quiere quitar cualquier sombra de desánimo que haya en nosotros, o en nuestros hijos, o en nuestra pareja, o en general en la iglesia. Desánimo es perder la fuerza y el vigor, el ánimo o la motivación con la que estábamos haciendo algo. Pero por la experiencia que tengo, yo quiero ministrarte rápidamente y hablarle al desánimo para que se vaya de tu casa y de tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese desánimo básicamente es por el esfuerzo físico de hacer actividades diarias y al final de agotar las fuerzas físicas darte cuenta que mucho del esfuerzo que tú haces no ha servido de nada. Levántenme la mano a los que les ha pasado esa sensación de que le metieron la ficha, se esforzaron, se gastaron las fuerzas, se gastaron hasta la salud y al final están sin las fuerzas. Levántenme la mano a los que saben qué es eso. Cuando tus fuerzas se agotan, Dios quiere enseñarte algo, y es que tú no puedes vivir sin sus fuerzas. Las fuerzas nuestras son limitadas, las de Dios son ilimitadas. Nuestra capacidad es limitada, la de Dios es ilimitada. Pero el ánimo es producto de llenarnos de las fuerzas de Dios para cualquier actividad que hagamos. Por ejemplo, llevar un hogar, un matrimonio, educar unos hijos o servirle a Dios en nuestras fuerzas es algo imposible. No es algo difícil, es imposible. No se puede levantar el ánimo, no se pueden levantar hijos o hijas, no se pueden criar hijos, o no se puede formar un hogar, o no se puede servir a Dios si nosotros solamente vivimos en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo sabemos que nuestras fuerzas se han agotado? Porque no hay alabanza, hay queja. Porque la mente está perturbada, no está clara. Porque los pensamientos no son pensamientos de Dios, sino son pensamientos malos. Las fuerzas se acaban y el desánimo entra cuando nuestra búsqueda de Dios baja. Al diablo no le asusta quien cree en Dios, porque hasta el diablo cree en Dios. No sé si me hago entender, pero al diablo le asusta que una persona conozca a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué?
Porque si yo conozco a Dios, si yo busco a Dios, si diariamente estoy buscando al Señor, ¿qué va a pasar? Cuando yo conozca al Señor y el diablo quiera venir a decirme cualquier mentira o cualquier engaño, no me va a poder engañar tan fácilmente como lo hacía cuando yo no conocía a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Buscar a Dios es una decisión diaria. No estoy hablando de cómo hacer un rosario. Estoy diciendo que buscar a Dios es una decisión consciente, donde nosotros sabemos que aunque estemos mal, donde haya tristeza, donde haya dolor, donde haya desánimo, sé que después de esa búsqueda va a venir un momento en donde Él va a intervenir en mi vida, va a poner su mano sobre mí, va a poner su mano en mi corazón, y hay un momento en donde yo voy a volver a recibir nuevas fuerzas, como pasó con Sansón cuando lo habían dejado ciego y le habían cortado el cabello. Pero hoy no vengo a hablarte de mí o de las cosas difíciles o de las pruebas que yo haya pasado, y quiero hablarte a tu corazón. De pronto esas necesidades que tú tienes, donde tú necesitas que Dios levante el ánimo, que Dios te fortalezca. Entonces dice el verso 5, acuérdense de las maravillas que Él ya ha hecho y de los prodigios y de los juicios de su boca. Y luego habla a Israel y la historia del pueblo de Israel, que ya la leímos. Lo único que quiero resaltar es esto. Cuando estudiamos la Biblia, es solo abrirla, el venir a la iglesia, como ustedes lo están haciendo. Usted no se imagina cuántas dosis de ánimo usted está recibiendo solamente cuando usted atraviesa esa puerta, entra y se sienta en el lugar donde está hoy sentado. Le quiero decir esto, no hay mejor lugar para donde nos podamos volver a recargar que no en la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? La recarga en el ánimo no es con los hijos, no es con la pareja, no es con amigos. No es con la pareja, no es con los padres, ni con las madres, ni con los hermanos. Es en la iglesia, es buscando al Señor. Cuando hacemos esto, Dios empieza a trabajar en nosotros de una manera especial. Dese cuenta de algo. Sin que usted me haya contado nada esta semana, el Espíritu Santo me da testimonio. Y yo le digo a mi esposa esta palabra, le digo, mi amor, no. Pero yo le dije a ella por el Espíritu Santo, yo siento que este tiempo, para este fin de semana, es tiempo de hablar al ánimo de las personas, de volver a levantar el ánimo del pueblo de Dios, de volver a levantar el ánimo de la iglesia. Está dando una palabra para levantar el ánimo de la gente. Sin saber nada de lo que hayas pasado esta semana, te quiero decir algo. ¿Sabes en qué el diablo te quiere desanimar? En aquello en lo que Dios quiere hacer contigo. Te voy a poner un ejemplo. Supón que tú estás enfermo del hígado o alguien está enfermo acá del hígado. De pronto Dios le está hablando a alguien o a alguien que vea el video. Y está luchando porque hasta te duele en la parte derecha en donde está el hígado. ¿Sabes dónde más te quiere dar golpes el diablo? En el hígado. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Siempre el diablo va a querer atacar el área de tu vida en donde más Dios quiere obrar. Por ejemplo, si en donde más Dios quiere obrar en este mes de enero es en un hijo tuyo, el diablo te va a querer desanimar acerca del propósito que Dios tiene con ese hijo. ¿Por qué? Porque si Satanás logra robarte el ánimo acerca del propósito que Dios tiene con tu hígado, con tu riñón o con ese hijo, solo estoy poniendo ejemplos, entonces Satanás va a poder robarte el ánimo, pero te va a poder robar la palabra que Dios iba a traer para el hígado, para el riñón o para tu hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Siempre es así. Donde estés desanimado es porque el diablo sabe que ahí Dios va a hacer un milagro. Donde tú sientas que no puedes es porque Dios sabe que tú vas a poder. Pero entonces tienes que reaccionar a la palabra versus el desánimo, la tristeza o el agotamiento que tú puedas estar sintiendo. Te voy a enseñar algo. Cuando peor te sientas es cuando mejor tiene que ser tu asistencia a la iglesia. ¿Por qué te lo digo? Porque Dios te lo va a recompensar. Tarde o temprano. Pero de que te lo recompensa, te lo recompensa. Recuerda Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 es una palabra para el que tiene desánimo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios está hablando de eso, en el libro de los Hebreos, se presume que lo escribió Pablo por el estilo literario, pero sin importar quién lo haya escrito, cuando el Espíritu Santo está hablando ahí, le está hablando a gente que se desanima. Es decir, le está hablando a cualquier ser humano.
Y está diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Le enseño algo. Cuando estás triste o cuando estás desanimado, es difícil tener fe en Dios. No es que Dios no merezca tu fe o no sea digno de ella, sino que el ánimo, las emociones o el desaliento no te van a permitir tener la fuerza suficiente para ejercer fe. Acá tengo una ruedita que es terapéutica para los dedos, para los huesos de la mano, para las articulaciones. Cuando alguien ha perdido la fuerza en la mano, apretar esta rueda es casi imposible, porque la mano no tiene fuerzas. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero cuando le están haciendo la fisioterapia a la persona, le dicen, te toca hacer fuerza. Y cuando estás ahí con el fisioterapeuta, tú le vas a decir, pero es que yo no tengo fuerza, mire, es que no puedo. Exacto. Es que por eso es la terapia, que no tienes fuerza, tienes que hacerlo. Tú te vas a dar cuenta que a medida que tú empiezas a hacerlo, tu mano empieza poco a poco a recobrar la fuerza. En un momento tú ya puedes apretar, aunque yo soy derecho, pero en la izquierda a veces tengo más fuerza, no sé por qué, pero tú la aprietas y la puedes tener ahí. Cuéntate unos 20 segundos y me cuentas cómo te va. Unos 30 segundos a ver si puedes. El que mejor pueda lo hará, no sé, 10 segundos a menos que tenga unas manos de obrero que trabaja por allá levantando paredes y es albañil, pues durará hasta 50, hasta, no sé, hasta 30, 40 segundos. El ánimo es exactamente igual. Cuando tu ánimo se ha caído y tú sientes que como que no tienes fuerza en la mano, es cuando tienes que empezar a apretar la rueda y aprender a ejercer fe. Aprender a hablar fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible que agrademos a Dios. O sea, Dios que está buscando, ¿fuerzas o fe? Fe. Otra vez, ¿fuerzas o fe? Fe. Cuando se acaban nuestras fuerzas, lo único que nos puede quedar es la fe. Pero si tú te das cuenta, la mayoría de los seres humanos cuando pierden las fuerzas, ni fe tienen. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios quiere desarrollar en ti la fuerza para seguir adelante, el ánimo para apretar la rueda, el ánimo para hacer la terapia, de ejercer fe en todo momento, en todo tiempo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquellos que se acercan a Dios deben creer que Él existe y que Él es galardonador de los que lo buscan. Otra versión dice que Él es recompensador o que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Es decir, Dios va a premiar finalmente a aquellos que aunque su ánimo haya caído, que aunque se sientan tristes o bajos de nota, aún así, como tú lo estás haciendo hoy, estás buscando a Dios porque lo estás buscando y lo vas a encontrar en el nombre de Jesús. Cuando el Salmo nos nombra varios personajes, yo solo voy a decir los nombres, quiero decirte que todos ellos eran como tú y como yo. Abraham. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una descendencia poderosa, de tu lomo se levantarán reyes y sacerdotes. ¿Sabe cuántos años le tocó esperar a Abraham para que le naciera Isaac? 25 años. 24 cuando Sara quedó embarazada, 25 cuando nació Isaac. Piensa que es esperar 25 años por algo que tú sabes que Dios te quiere dar. De pronto tu sueño no es necesariamente un hijo físico, o de pronto sí. Pero de pronto es una empresa, de pronto es un negocio, de pronto es ser millonario, de pronto es salir de la escasez, de pronto es salir de la tristeza o de la amargura. No sé cuál sea ese Isaac que tú estás buscando, pero yo te quiero decir que Abraham es un ejemplo de que una persona que era pagana, que era de padres paganos, que era de padres adoradores del diablo, básicamente, de ahí Dios pudo levantar a alguien que tenía fe, que le creyó, que pudo mirar diferente a como veían sus papás y se levantó, dejó la idolatría, dejó la brujería, dejó la hechicería y le sirvió a Dios con todo su corazón y se convirtió en el amigo de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Dios quiere que tú te conviertas en su amigo, no en su enemigo. Voy a volverlo a repetir. Dios quiere que tú te conviertas en su amigo, no en su enemigo. ¿Cómo nos convertimos en amigos o en enemigos de Dios? Por la fe. Si tú crees en Jesús,
Puedes empezar a tener una relación de amistad con Dios, con Jesús, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero si tú eres alguien que no tienes fe, que te cuesta tener fe, va a ser más fácil que termines siendo enemigo de Dios. ¿Cuántos conocen gente, o han oído aunque sea alguna vez gente que está enojada con Dios? Levante la mano. Le voy a enseñar algo. Los ateos están bravos con Dios. Entonces, cuando usted conozca a alguien ateo, no para ofenderlo, dígale, pues si Dios no existe, ¿usted por qué está bravo con él? Porque es que un ateo es alguien enojado con Dios. Un ateo es lo mismo. Está peleando con alguien que supuestamente no existe. Nos volvemos enemigos de Dios cuando en vez de creerle a Dios, le creemos al diablo, le creemos a Satanás. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero el diablo te quiere hacer dudar de ellas. Tú no necesitas, escúchame, tú no necesitas que 100 personas vengan a desanimarte. Tú solito con tu cabeza te puedes desanimar solo. Levánteme la mano, ¿cuántos muchas veces se desanimaron simplemente porque estaban solos en una habitación mirando a la ventana y se quedaron pensando y a la mente les vino un montón de malos pensamientos y terminaron en desánimo y en depresión? Levánteme la mano a los que nos pasó eso. Aló. Generalmente Satanás usa los episodios tristes de tu vida para robarte el ánimo. Y el enemigo te empieza a recordar uno tras otro tus fracasos, tus derrotas, tus pérdidas. Y al final te lanza por allá un dardo y te dice, perdedor, perdedora, tú no eres nadie, tú nunca vas a lograr nada. Y si tú entras en esa conversación y en esos pensamientos y en ese juego, vas a terminar siendo enemigo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Te voy a decir algo que el enemigo usa mucho para traer desánimo y es la baja autoestima. La baja autoestima no tiene distinción ni de religión, ni de edad, ni de género, ni de sexo, ni de condición económica. Una persona puede ser la más pobre y tener baja autoestima. Y una persona puede ser la más millonaria y tener también baja autoestima. La baja autoestima es el valor que te robó Satanás a través del dolor, las heridas que te produjeron otras personas o que te produjiste tú a ti mismo para hacerte sentir que tú no eres valioso, para hacerte sentir que tú no eres importante. De pronto hay mujeres que algún hombre las trató como una prostituta. Entonces te dijo, tú eres una prostituta, pero te dijo otra palabra. Y eso te derrumbó. Y eso te quitó tu valor. Y entonces ahora tú sientes que los hombres no te valoran, que no eres digna de respeto, que no puedes creer que aparezca un hombre que sí te valore y que sí te respete. ¿Cuántos me están entendiendo? Quiero decirle algo a las mujeres de parte de Dios. El problema no son los hombres, el problema es tu autoestima. Te lo voy a decir, ¿por qué? Porque si tu autoestima está restaurada, cualquier hombre que venga a tu vida, sea bueno o sea malo, tú vas a saber cómo tratar a ese hombre. ¿Cuántos me están entendiendo? La baja autoestima puede alejar hombres buenos, pero puede atraer hombres igualmente con los amigos. La autoestima baja puede alejar los buenos, los que te daríamos buenos consejos, alejarlos, pero atraer los malos amigos. Isaac, por ejemplo, sufrió la muerte de la mamá, quedó huérfano de madre a temprana edad. Cuando una persona pierde al padre o a la madre a temprana edad, muchas cosas en su vida quedan incompletas. La falta de papá o mamá en una persona la marcan profundamente. Quiero decirte algo, mucho del daño psicológico mental que tienen muchos seres humanos está arraigado y está basado únicamente en la relación que hayan tenido con padre y con madre. Pero el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. ¿Eso qué muestra? Que Dios cuida de nosotros, aun si nuestros padres y madres nos hubiesen abandonado y tirado al bote de la basura. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte algo de parte de Dios. La parte del ánimo con la que más tú luchas es la parte que tú heredaste de tu padre o de tu madre. Voy a tratar de explicar. Si tu papá era neurasténico, ¿saben qué es alguien neurasténico? Que está así, se ve bien y de un momento a otro, ¡guau! Y eso, mejor dicho, el hombre lobo le quedó chiquito. ¿Sí? Esa parte tuya es la que tú heredaste de tu padre
o de tu madre. Y es la parte que no te permite tener una vida equilibrada. Pero Dios quiere poner su mano y traer equilibrio a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Te puedo hablar de otros actores, protagonistas de la Biblia. Jacob, que luego su nombre fue cambiado a Israel. Jacob tuvo que huir de su casa porque su propio hermano lo quería matar. Usted sabe la historia de él. No vamos a profundizar en las historias, solo quiero hablar del ánimo. ¿Usted sabe qué es para alguien tener que alejarse de su papá y su mamá porque un hermano lo quiere matar? Eso es muy difícil. Pero hablemos de José, que leímos a José, exactamente lo mismo. Era el hijo menor, era el preferido de su papá, pero le tocó huir porque los hermanos lo querían matar. Cuando te toca una separación traumática de alguien que tú amas, la mamá o el papá, eso también marca la vida. A veces no es que se murió la mamá o el papá estando tú joven, a veces es que por circunstancias que son diferentes en cada familia y en cada persona, no se puede estar cerca de esa persona, no se puede estar cerca de alguien. Aquí tuve a alguien, una mujer muy traumada. Su padre la violó cuando ella era niña. Ella contó algún día la historia acá en la iglesia, por eso lo cuento, si no, no la contaría. Una persona que ya no asiste acá a la iglesia hace varios años. ¿Sabes qué fue lo más traumático? No que su propio padre la haya violado, sino que cuando ella fue y habló con su mamá, tenía quizás 11 años, 12 años de edad, le dice: mamá, lo que pasa, los papás eran separados, lo que pasa es que mi papá, cuando me tenía a solas, me violó. La mamá, la respuesta inmediata es decirle: ¿y usted por qué inventa esas cosas? Deje de ser boba. ¿Cuántos me entienden que eso duele más que la propia violación del papá? ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Quiero decirte que Satanás, su plato predilecto es coger a las personas por el área más débil y destruirlas a través de esa área débil que tienen. Por eso es bueno hablar de esto en la iglesia y entender que por más daño que te haya hecho el que sea, así haya sido tu propio papá, tu propia mamá o una pareja o el que sea, tienes que entender que Dios quiere cuidar de ti, Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar y te quiere levantar el ánimo nuevamente, aleluya. Luego leímos la historia de Moisés y de que todo el pueblo que estaba esclavo clamó por liberación y entonces Dios envió a Moisés como profeta y vinieron las 10 plagas. Usted ya conoce la historia porque hasta la película la ha visto en Semana Santa. Lo que quiero resaltar es esto. Moisés estaba joven, tenía 40 años, era un hombre guapo, hermoso y lleno de vigor. Y él pensaba que era con sus fuerzas que iba a liberar al pueblo de Israel. Pero él cometió un error. ¿Y qué pasa? Él tiene que huir porque descubren que él había matado a un egipcio que estaba maltratando, un capataz egipcio que estaba maltratando a los judíos. Y al otro día estaban peleando nuevamente unos judíos, uno con otro. Y entonces Moisés llega y le dice: hermanos, no peleen entre ustedes. Y uno de ellos le responde y le dice: ¿qué? ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a matar como el egipcio que mató ayer y enterró ahí en medio de la arena del desierto? Y entonces Moisés entendió que lo que él había hecho en lo oculto había sido descubierto. Escúcheme esto. Satanás, ¿con qué trae desánimo? Con las cosas que están ocultas y escondidas en nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay áreas y cosas de nuestras vidas que nadie sabe, que nadie conoce, pero que tú las sabes y que es a través de esas áreas donde Satanás no está dejando que tú puedas acercarte a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Moisés tiene que estar 40 años en el desierto y luego Dios los llama cuando él ya no tenía fuerzas. Dice una famosa frase que Moisés primero vivió 40 años, los primeros 40 años de su vida creyendo que él era alguien. Pero luego tuvo que pasar otros 40 años en su vida para entender que él no era nadie. Y ahí es cuando Dios lo llama. Y los últimos 40 años, porque él vivió 120, en los últimos 40 años de su vida, Moisés pudo ver lo que Dios podía hacer con alguien que entendía que no era nadie. Alguien que me diga amén. Mucho del desánimo que tú tienes es por la baja autoestima. Es por no entender que Dios te ama sin entender ese amor. El amor de Dios no se puede entender. Yo no te puedo explicar cómo es que Dios te ama. Te lo explico con que Jesús fue a la cruz, con que Jesús dio la sangre de Él por salvarnos a nosotros del infierno.
Pero hablarte del amor de Dios va mucho más allá que una prédica y que una explicación. Es algo que tú solo puedes experimentar. Yo recuerdo, y yo sé que hay gente acá que necesita milagros financieros. Y yo quiero decirte algo, tu ánimo no puede depender de los milagros financieros. Pero aún así yo quiero decirte, Dios va a traer un milagro financiero a tu vida antes de que acabe este mes, porque Él quiere levantar tu ánimo de nuevo. Escúcheme esto. El año antepasado, mi esposa y yo fuimos atacados por las tinieblas de una manera muy constante. Entonces yo tuve muchos momentos de tristeza. Yo no soy alguien que sufra de depresión. La viví en la adolescencia cuando uno está empezando a tener los cambios físicos. Mi esposa también, cuando era adolescente. Pero ese año antepasado, donde pasé por cosas en mi salud, pero sobre todo ataques espirituales, un día me levanté con mucha tristeza. Inexplicable tristeza. Yo me cerré en el estudio donde mi hijo hace tareas. Yo estaba frente al computador y yo empecé a llorar. Yo no pude contener las ganas de llorar. Pero a mí no me salía ninguna oración de lo mal que yo estaba. Yo empecé a decirle al Señor esto, mientras estaba llorando con él. Señor, te pido que me muestres tu amor. Déjame sentir que tú me amas. No porque yo nunca lo haya visto, pero necesito sentir que tú me amas, Señor. Dame una muestra sobrenatural, poderosa, del amor que tú tienes por mí. Cuando estoy cantando la canción que estoy cantando, me llama una señora de México que vivía en Estados Unidos, que no la tenía en mis contactos de Facebook, que no la tenía de amiga, que yo ni sabía que veía las prédicas de este ministerio, alguno que me diga algo. Y ella me llama y me dice, pastor, habla con fulana de tal. Dios me habló y me dijo que lo llamara. Y Dios me mostró en oración. Yo no predico, yo no soy pastora, yo no soy predicadora ni nada, pero soy una hija de Dios y soy una mujer que sí ora por los ungidos de Dios. Y Dios me dijo que lo llamara y que le dijera, pastor, hágame un favor, anótese esto. ¿Cómo es que ya me ha pedido los datos? Mucha gente me ha pedido datos para enviar ofrendas a la iglesia y nunca lo hicieron. Yo le di los datos como cuando cualquier persona lo hace. Y a mí dice, anote este número que es la clave del envío que le acabo de hacer. No sé leer esto, pero le voy a resumir. Me envió en dólares el año antepasado 300 y pico de dólares. Cuando me dice, yo no sé leer este número, pero anote. Y el número era más o menos casi 1.400.000 pesos colombianos. Y ella cuando me empieza a hablar no es solo la ofrenda, sino que me empieza a dar palabra y me dice, pastor, el Señor me dice que le diga, esto que le estoy enviando se lo manda a Dios para decirle que Él responde sus oraciones, que Él lo ha visto llorar en lo secreto, que usted le estaba pidiendo a Dios que le muestre que lo ama. Hoy le digo de parte de Dios que Dios sí lo ama y lo ama muchísimo. Y aunque yo no lo conozco, Él lo conoce a usted y usted ha sido un siervo fiel. No desmaye, no vuelva atrás, no se canse porque Dios lo va a recompensar. Que es que le dieron a este niño 300.000 pesos un reverendo desconocido. Eso es una muestra de amor muy grande, pero eso solo lo ve aquel que está dispuesto a rendir su voluntad, su tristeza y su desánimo a un Dios que es poderoso. Otros en desánimo van y se emborrachan. Otros en desánimo caen en las drogas. Otros en desánimo van y se acuestan con una mujer que no es la esposa o con un hombre que no es el esposo. Pero yo te estoy diciendo esto. Duré en la llamada con ella, no sé, quizás 20 minutos, ella dándome solo palabra profética. Porque Dios me muestra que viene algo muy grande para usted y Satanás lo quiere desanimar, Satanás lo quiere entristecer, Satanás lo quiere derrumbar. Pero no ha podido, no pudo ni podrá. Porque yo veo que usted es un guerrero poderoso, usted es un ungido de Dios, usted está lleno de Dios. Ella no me conocía, mi hermano. Ella terminó de darme la palabra, yo me arrodillé y me puse a llorar delante de mi esposa. Y le dije, mire lo que Dios hace. Y mi esposa empezó a llorar y ella me dijo, si ve cómo Dios lo ama, ¿qué más quiere? Dios lo ama, Dios lo cuida. Usted es un escogido de Dios, ¿qué más quiere? Créalo, entiéndalo. Ahora yo te quiero decir como profeta, eso que me pasó a mí te va a pasar a ti. Si tú aprendes a rendir tu voluntad a Dios, si tú le dices a Jesús, te voy a dar el primer lugar, te voy a servir, te voy a seguir. Y en el momento en que menos pienses, van a venir milagros económicos a tu vida.
El tema no es dinero. El tema es que yo estaba triste. Quizás como estás tú hoy. El tema era que yo estaba desanimado. Y como Dios es tan bonito que responde la oración justo en el momento que yo estaba cantando, como diciéndome, tranquilo, yo cuido de ti hasta en los momentos más difíciles. Yo estoy contigo. Yo me fui a retirar ese dinero y yo lloraba cuando me contaban la plata y me la daban y yo miraba el dinero y yo decía, Señor, ahora necesito estas muestras de amor, ojalá fueran mensuales. No han vuelto a pasar milagros así, pero yo sé que Dios nos va a dar muestras de amor así reales. Porque muchas veces tú estás pensando en tu necesidad o en tu tristeza o en tu dolor, que Dios no te cuida. Son detalles donde Dios dice, yo cuido de ti. Todo el Salmo 105 es para recordar esa bondad que Dios tiene. Esto que estoy contando es para recordar ese amor y esa bondad que Dios tiene para con nosotros. Es una manera en la que Dios te dice, yo estoy contigo. Justo ese mes que llegó esa ofrenda, era cuando más plata teníamos que pagar acá en la iglesia. Era cuando ni ofrendas, ni diezmos la gente había dado. No había plata. Pero fue la manera en la que Dios me dijo, yo te cuido, no te preocupes. Yo te alimento, no te estreses. Yo cuido de tu hogar, yo cuido de tus hijos. Yo te quiero decir algo, un hogar no se mantiene por el esfuerzo que uno hace por mantener el hogar. El hogar lo mantiene Dios. Conozco muchos hogares que eran 10,000 veces más bonitos que todos nuestros hogares juntos y hoy están destruidos. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tienes que volver a Dios para que puedas ver esas sorpresas bonitas de Dios. Y he tenido así más testimonios para contar, pero no se trata del dinero, se trata de saber, Dios sí me cuida, yo le importo a Dios, Dios está conmigo, Dios me ama, no porque soy mejor que ustedes, no porque soy mejor que nadie acá, sino que Él puso sus ojos sobre mí en la juventud, cuando yo era un ateo, cuando yo era un hijo rebelde, cuando yo era un maldito problema para mis papás, y un dolor de muelas y un dolor de barriga para mis papás. Y Dios decidió cambiarme y transformarme en un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo todos, he conocido sus que y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta ahí. Y este es el mensaje. Dios le dice a Moisés, yo he visto cómo mi pueblo está oprimido, cómo los están explotando, cómo no tienen dinero, cómo no tienen ni para lo básico. He venido a liberarlos de la opresión de la pobreza. He venido a liberarlos de la opresión de la escasez. Pero dice Dios a Moisés, yo he visto cómo ellos claman, cómo ellos me invocan, aunque han estado en angustia. Y eso es lo que hay que aprender a hacer. En la tristeza o en el desánimo, aprender a clamar a Dios. Aprender a que ni el desánimo ni la tristeza te destruya y tú le puedas decir a Dios, Señor, yo sé que te he fallado 1,000,000 de veces y de pronto no me merezco ni que me mires, pero por favor, dame una nueva oportunidad. Permíteme ver tu misericordia, permíteme ver tu prosperidad, permíteme ver tus milagros. Sana las heridas que haya en mi alma, libera mi corazón de toda tristeza, pero dame nuevas fuerzas para yo seguir adelante, porque sé que mis mejores días están por delante. Alguno que me diga algo. Vienen mis mejores días. Yo me despido acá, recuerde que somos luz a las naciones. Yo renuncio a todo estorbo que vino a mi vida a través del desánimo, a través del desaliento. Hoy renuncio a todo estorbo en mis finanzas, en mis familias, en mi hogar, pero en mi relación contigo. Diga conmigo, yo renuncio a ser una persona que se estanca, que se conforma o que tiene mentalidad de pobre. Diga, yo renuncio a creer que el dinero no me va a alcanzar o a creer que el salario Dios no me lo puede multiplicar. Diga, yo renuncio a la opresión de la escasez, al desánimo
y a la depresión. En el nombre de Jesús. Señor, hoy es el día de recibir una palabra de profecía y una palabra de bendición. Voy a prosperar y en aquello que he sido afligida voy a prosperar. Veré la bendición donde hubo maldición. Levante los brazos lo más alto que pueda y diga: hoy yo renuncio a vivir en la oscuridad y en las mentiras de Satanás. Yo declaro que soy luz a las naciones.